Bueno, hermanos, vamos a orar antes de meternos al texto de hoy. Señor Jesús, pedimos que en este tiempo ahora nos ayudes a entender tu palabra, que podamos comprenderla, admirarla, creerla y aplicarla en nuestra vida para tu gloria, Señor. Amén. Amén. La salvación que no se puede perder es el título de la prédica de hoy. El texto que vamos a estudiar está en Juan capítulo 10 y me pueden acompañar a la lectura en los versículos del 22 al 31. Juan capítulo 10, versículos 22 al 31. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Hermanos, este evento, este diálogo aquí, ya es casi uno de los últimos que Jesús va a tener en su ministerio público. Es una de las últimas discusiones o parte de la última discusión que va a tener con los líderes religiosos. Ya habíamos estudiado la semana pasada cómo Jesús se comparaba con el buen pastor y daba esa comparación, esa ilustración, apuntando a sí mismo como el buen pastor de sus ovejas. Y vimos que había división en el pueblo cuando dijo esas palabras. Fíjense, versículo 20, lo seguían acusando de ser poseído por un demonio. Y otros que razonaban que, bueno, sí, está haciendo milagros, ¿cómo puede ser eso? Un demonio no puede hacer eso. Pero la gran parte del pueblo, especialmente los líderes, rechazaban profundamente el mensaje de Jesús. Entonces, estamos a unos aproximadamente 2 meses después de esa conversación, porque tenemos ahí un indicio de una celebración en Jerusalén que se llama la fiesta de la dedicación. Ahora, esta fiesta surgió en el periodo intertestamentario. O sea que no es una fiesta que fue ordenada por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver un poco el contexto de cómo surgió esta fiesta y qué es lo que estaban celebrando. Unos aproximadamente 170 años antes, había venido un rey de Persia a invadir a Israel y a conquistar a Jerusalén. El rey de Persia se llamaba Antíoco Epífanes y era muy odiado por los judíos y fue el primer rey o el primer líder gentil que había perseguido a los judíos específicamente por su fe. Fue un seguidor de la cultura griega o de la religión griega y trataba de imponer esta religión a todas las personas de Israel, a los judíos. Llegó a tal punto que inclusive sacrificó un cerdo en el templo y alzó una estatua de Zeus en medio del templo para que todos la adoren. Prohibió muchas costumbres
de los judíos, y los judíos estaban siendo fuertemente perseguidos por este rey persa. Y en un momento llegó un grupo de hombres valientes a mando del sacerdote Matatías y a su hijo Judas Macabeo, que lograron reconquistar a Jerusalén. Y llegaron a nuevamente limpiar el templo de estas cosas paganas. Y el templo fue dedicado nuevamente al Señor. Y ese evento estaban celebrando los judíos una vez al año en esta época de invierno. Entonces, solamente para tener una idea de cuándo era esto, por qué se celebraba, y que aún estaban los temas que antes habíamos estudiado, aún estaban frescos en la memoria del pueblo y de los líderes. Y vemos nuevamente que hay un rechazo a las palabras de Jesús. Y dicen ahí los líderes, cuando lo ven, leemos nuevamente los primeros versículos del 22 o del 23 en adelante, dice: era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Este encuentro fue, como dije, unos 2 meses aproximadamente después de la última conversación que habían tenido con Jesús. Y vemos que no habían cambiado su reacción o su postura. Seguían sin creer en Jesús. Y no es que simplemente no creían en Él, sino que lo odiaban profundamente. Y es algo que hemos visto ya en todo el Evangelio de Juan, en todo el ministerio público de Jesús. Vemos cómo estos líderes judíos lo odiaban profundamente hasta el nivel de querer matarlo numerosas veces. Vamos a recordar algunos de estos eventos y vamos a eso, al 5º capítulo, versículos 16. Dice ahí Juan 5:16: a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí ya leemos que quieren matarlo, claramente. Si vamos al capítulo 7, primer versículo, vemos que Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. Seguían intentando matarlo. En capítulo 7, versículo 19, Jesús les pregunta: ¿por qué me quieren matar? Y en el versículo 25 vemos que todo el pueblo ya sabía que estos judíos estaban tratando de matar a Jesús. Igualmente leemos en algunas ocasiones que, dice el texto, todavía no había llegado su tiempo. O sea que claramente Dios seguía en control de la situación. Pero las intenciones de matarlo ya estaban en los corazones de estos líderes. Y dice Jesús por qué lo quieren matar. Fíjense en el capítulo 8, habíamos leído en el 37, cómo Él dice: me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. O sea, lo quieren matar no por algo malo que haya hecho, sino por algo que ha dicho. Capítulo 8, versículo 40, dice Jesús: pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. O sea, lo quieren matar por la verdad que estaba predicando. Capítulo 8, 59, dice: entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo.
Y también en el capítulo 10 que estamos leyendo ahora, vimos ahí en el versículo 31 que nuevamente, después de esta conversación, los judíos volvieron a tomar piedras para intentar matarlo. Y también más adelante, en el 39, dice nuevamente, por eso procuraban otra vez prender a Jesús. O sea que los líderes judíos odiaban profundamente a Jesús, hasta el punto de quererlo matar. No lo lograron hasta aquí, porque no había llegado su tiempo, pero ya lo habían intentado varias veces. Ahora, ¿por qué lo odiaban tanto? ¿Qué les había hecho este Jesús, este personaje que andaba predicando y haciendo milagros por todo el pueblo? ¿Por qué lo odiaban tanto? Vamos a Juan capítulo 3 y van a darse cuenta en esta prédica que es básicamente también un resumen de lo que hemos estudiado hasta aquí. Las palabras de Jesús reflejan ya todo lo que ha predicado a lo largo de estos años de su ministerio público. Pero fíjense en el capítulo 3, 19 y 20, explica por qué odiaban a Jesús. Dice ahí, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, tenemos aquí la respuesta de por qué los judíos odiaban a Jesús. ¿Por qué el mundo odia a Dios? El mundo odia a Dios porque Dios es bueno. Suena raro, pero es verdad. El mundo odia a Dios porque Dios es bueno y el mundo es malo. Acercarse a Él expone nuestra maldad. Deja a la vista nuestro propio pecado. Por eso dice el texto, no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Leemos algo similar en Juan 7:7. Ahí dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, dice Jesús, porque yo doy testimonio de Él, de que sus acciones son malas. El mundo odia a Jesús porque Jesús expone el pecado del mundo. Y si el mundo nos odia a nosotros como creyentes, no es por nosotros en sí, sino que es por Cristo que está en nosotros y nosotros en Cristo. Por eso Jesús dice ahí, no puede odiarlos a ustedes. Pero si Cristo está en nosotros, van a odiarnos. Y cuanto más nos asemejamos a Cristo, más nos va a odiar el mundo. Nosotros los creyentes, como estamos en Cristo, somos muy, pero muy ofensivos al mundo. De hecho, somos los que más ofenden al mundo. El mundo nos odia porque nuestra verdad y nuestra forma santa de vivir expone el pecado del mundo. A veces es suficiente con simplemente no participar de alguna actividad que el mundo te invita o que el mundo te presenta. Recuerdo en tiempos de la universidad donde se burlaban de mí porque no quería ser parte de ciertos eventos. A veces simplemente nos atacan por no hacer nada, porque de esa forma ellos lo ven como un exponer su maldad. Y con nuestras acciones, los creyentes exponemos las mentiras del mundo, con nuestras acciones y con nuestras palabras de verdad. Y Jesús había expuesto la maldad de ellos también. Juan capítulo 8, versículo 41, había dicho, ustedes hacen las obras de su padre.
Y en el 44 dice, ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Y en el 47 del mismo capítulo dice, ustedes no escuchan porque no son de Dios. Es una y otra vez recibimos una explicación de Jesús de por qué ellos lo odiaban. Y Él exponía esa maldad de forma muy directa. También en lo que leímos hoy en nuestro texto, capítulo 10, versículo 26, Jesús dice nuevamente, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. O sea que Jesús numerosas veces ya había expuesto la incredulidad de ellos. Por lo que sabemos que la pregunta que ellos le hacen a Jesús aquí no es sincera. Los judíos no querían realmente saber la respuesta, porque ellos sabían que Jesús vino de parte de Dios. Tal vez recuerdan a Nicodemo en el capítulo 3, que vino en secreto a hablar con Jesús y le confesó en capítulo 3, 2, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, los líderes no tenían excusa, no podían decir, no sabíamos que era el Hijo de Dios. No, claramente sabían que Dios había venido, que Jesús había venido del Padre. Y eso es exactamente lo que Jesús, aquí en esta conversación, en el capítulo 10, les está dando como respuesta. Ya lo he dicho, pero siguen sin creer. Ya hice muchas obras milagrosas como testimonio, pero ustedes siguen sin creer. En el versículo 25 Jesús les dice eso. Se lo he dicho antes a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. O sea que Jesús ya se lo había dicho. También a algunos individuos específicos, Jesús había dicho de forma directa que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. Pero también a los líderes de forma pública, Él había dejado muy claro quién era Él. Habló de que Moisés había creído en Él, que Moisés escribió de Él. Capítulo 5, 46, leemos eso. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, dice, porque Moisés escribió de Él. También habló usando frases como yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O habló de que Abraham se regocijó esperando ver su día. Y lo vio y se regocijó, se alegró. Entonces, tenemos numerosas ocasiones en las que ya es evidente que los judíos sabían quién era Él. ¿Por qué ahora entonces vendrían con esta pregunta? Claramente estaban planeando algo, estaban buscando armar un escándalo público para acusarlo y para matarlo. Tal vez alguna frase viral o polémica que pueda ser lo suficientemente controversial para que todo el pueblo se una para deshacerse de este predicador. Por eso Jesús no les da la respuesta que estaban esperando. Porque dice que ya no es necesario. Había hecho suficientes señales que demostraban que lo que decía, lo decía en el nombre del Padre. Entonces aquí Jesús, en vez de hacer un último intento, cosa que no es posible decir de Dios, en vez de tratar una vez más de convencerlos, no, Jesús simplemente aquí explica su incredulidad. Y dice una de las frases más difíciles de digerir tal vez. Versículo 26. Explica, pero ustedes no creen
porque no son de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Jesús nuevamente utiliza la comparación que ya había hecho esos 2 meses antes, que estudiamos las últimas 2 prédicas, donde el pastor llama a sus ovejas por su nombre, que las conoce, que las ovejas reconocen su voz, que le siguen de forma natural porque son suyas, que ninguna oveja se perderá. Jesús también habló de que hay otras ovejas que irá a buscar, que irá a rescatar para que sea un rebaño bajo un pastor. Y ahora, claramente conectado a la misma comparación, Jesús les está diciendo: ustedes, líderes religiosos, no forman parte de este grupo de ovejas. Jesús no las conoce. Es el grupo al que después le va a decir en el día final: nunca los conocí. Son los que no escuchan su voz, porque su padre no es Dios, sino el diablo. También lo había dicho. Estos líderes no pueden ver porque son ciegos espiritualmente. No nacieron de nuevo, no nacieron de Dios. Ahora, Jesús podía hablar de esa forma, porque Él sabe todo, Él es Dios, pero nosotros no podemos ir por las calles y tratar de decirle: bueno, vos, como no crees, no sos oveja de Dios, no sos escogido, no estás predestinado. No sabemos eso. Nosotros no vemos los decretos de Dios explícitos. No sabemos quién llegará a creer en Cristo. Nosotros solamente podemos ver los frutos que la palabra produce en la vida de las personas. Podemos ver si alguien persevera en la fe o no. Pero nosotros no podemos ver lo que, por lo menos no directamente, lo que Dios ha decretado desde la eternidad, a no ser que esté escrito en la Escritura. Pero nosotros no podemos ver esa parte de la elección. Ahora, conectado a este tema, muchos van a preguntarse: bueno, ¿por qué vamos a predicar entonces si Dios ya tiene todo escrito? Si ya tiene la lista de todas las ovejas, ya no hay nada que podamos hacer. Y mi respuesta a esa pregunta es: el hecho de que Dios haya escogido a los suyos desde la eternidad es lo único que nos motiva a salir a evangelizar. Porque sabemos que Dios es el que hace la obra y que no depende del hombre. Dios es el que abre los ojos. Dios es el que resucita el corazón, el que cambia el corazón muerto de piedra y lo convierte en un corazón vivo de carne. Salimos a predicar porque la salvación es del Señor, no del hombre. Hermanos, reconozcamos que la conversión es un milagro y actuemos conforme a eso. Es evidente que la mayoría de las personas, o la mayor parte de la iglesia moderna, hoy en día, está rechazando esta verdad completamente. Por eso vemos iglesias centradas en el hombre, especialmente en las emociones del hombre. Vemos iglesias que tratan de ser atractivas al mundo. Reuniones de jóvenes que simulan ser tipo una discoteca, como un concierto de rock. Parecen un circo de emociones, con payasos. Y vemos también una evangelización construida sobre falsos milagros, sobre manipulación emocional, que reemplaza el evangelio con frases ultra simplificadas. Dios te ama, ¿querés ser amigo de Jesús? O algo así. Y si la persona dice sí, entonces ya lo anota entre los que han creído el evangelio. Hermanos,
el verdadero evangelio, el único evangelio, es ofensivo al mundo. La mayoría lo rechaza. Se van a burlar de nosotros si salimos a predicar. Nos van a ver como raros o como unos fanáticos. Nos van a rechazar. Pero la soberanía de Dios en la salvación es lo único que nos da esperanza al salir a predicar. Por eso esta noche queremos volver a salir a las calles a predicar e invito a todos los creyentes a unirse y a seguir esta orden del Señor de predicar a toda criatura. Más detalles después Carl nos va a dar. Pero predicamos confiando en Dios porque Jesús sigue diciendo, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Por eso podemos evangelizar confiando en el Señor, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, es decir, yo las amo y ellas me van a seguir. Ahora, si este fuera el único texto en la Biblia que hablara de esto, seríamos muy, no sé, tal vez cuidadosos con la lógica humana ahí, sería un texto difícil tal vez de entender o de creer, humanamente hablando, pero esta verdad se repite una y otra vez en las Escrituras, y especialmente en el Evangelio de Juan, vemos esta verdad de comienzo a fin. Así que vamos a hacer otro repaso de lo que ya hemos estudiado del libro de Juan. Ya en el primer capítulo, versículo 13, leemos acerca de este milagro, de que los que creen en su nombre, en Jesús, dice de ellos que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Este nuevo nacimiento viene de Dios. No es algo provocado por la voluntad del hombre. La voluntad del hombre en ese sentido no es libre porque está esclavizada al pecado. El hombre natural no puede comprender el Evangelio, no puede amar esa luz. Necesita nacer de nuevo, nacer de Dios. Juan capítulo 3, Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nacimiento nuevo es de Dios, de su Espíritu. Como lo dice después, capítulo 3, versículos 7 y 8, tienen que nacer de nuevo. Y compara eso con el viento, que no se puede saber de dónde viene, a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o sea, de Dios. De nuestra propia fuerza no podemos llegar a la fe. Más tarde, en el capítulo 6, leemos nuevamente de esta obra sobrenatural. Pero esta vez hay más detalles. Ahora también se revela la relación entre el Padre y el Hijo en esta salvación. Fíjense, Juan capítulo 6, versículo 37. Ahí Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Es decir, el Padre regala un grupo de personas escogidas al Hijo, para que Él salve a este grupo, para que salve a todos de este grupo. Fíjense, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y todos estos de este grupo que llega a creer en el Hijo fueron acercados por el Padre.
capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Entonces, si alguien no cree, es por lo que Jesús ya les había dicho. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Este tema ya lo tenemos en todos estos capítulos que hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Y fíjense en detalle el versículo 27 de nuestro capítulo 10. Versículo 27 dice: mis ovejas, dice que son suyas porque les fueron dadas por el Padre. Oyen mi voz, es decir, pueden escuchar, pueden reconocer. Fueron nacidos por el Espíritu. Luego Jesús dice: yo las conozco, es decir, yo las amo, doy mi vida por ellas, yo las conozco. Y luego dice: y me siguen, es decir, el Padre las estira al Hijo, el Padre las trae al Hijo. Tenemos todas esas doctrinas que ya vimos estudiando en todo el libro de Juan, tenemos aquí en un pequeño versículo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora, nada de esto es visible a los ojos humanos. O sea, detrás del telón de la soberanía de Dios no podemos ver. Solo vemos el Evangelio predicado, luego las personas que confiesan tener fe y que dan frutos en su vida. Esas partes sí la vemos. Pero no vemos la elección, la predestinación, el estirar del Padre, el nuevo nacimiento, el Espíritu. Solo vemos la predicación de la palabra y luego los frutos y el resultado de esto. Decía uno de los reformadores que Cristo es el espejo de la elección. No podemos ver la elección, pero sí podemos ver a Cristo. Y de esa forma indirecta podemos saber que fueron escogidos. Ahora, vamos al segundo tema. Que es la seguridad de estas ovejas. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Pregunta: ¿por qué Jesús está hablando de la seguridad de la salvación de sus ovejas? ¿Cómo encaja eso en el contexto o en esta situación? Y quiero proponerles una posible respuesta a esas preguntas. Fíjense que los líderes estaban tratando de matar a Jesús. Y Jesús había hablado ya varias veces de su muerte, o sea, de cómo Él iba a dar su vida por las ovejas. Cómo el pastor da su vida por sus ovejas. Yo les doy vida eterna, dice. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Es decir, Jesús ya estaba anunciando su muerte. Ahora, una de las posibles razones, o una de las razones, digamos, por las que los judíos querían matar a Jesús, era para dispersar a sus seguidores, o para que disminuyan en número, o para que desaparezcan totalmente. Por así decirlo, podríamos usar la frase eliminar la competencia. Y estaban, de hecho, echando a todos los seguidores de Jesús del templo y de las sinagogas. Porque tal vez su razonamiento fue: si destruimos a Jesús, entonces sus ovejas, sus seguidores, también quedarán dispersas y serán más fáciles de destruirlas, o van a desaparecer, se van a perder. Y creo que por eso Jesús aquí nos está dando estas promesas,
para animarnos, para quitar nuestro miedo. Porque la salvación es tan segura como cualquier otro decreto de Dios. Y solo vamos a entender eso si realmente creemos que la salvación es obra suya, por lógica. Solo vamos a entender la salvación o la seguridad de la salvación si creemos que la salvación realmente es en un 100% su obra. Así como dice Hebreos 12:2, Jesús, el autor y consumador de la fe, el que inicia y termina, concluye, lleva a completar toda nuestra salvación. Solo podemos entender esto si reconocemos que nosotros no hemos aportado nada a esta salvación. No hemos aportado nada a este nuevo nacimiento. Así como ninguno de estos niños ha aportado algo en su nacimiento. No decidieron nacer, no llegaron al mundo por su propia voluntad, ni siquiera sabían quiénes eran ellos, estos niños. Por eso en Juan 3, Jesús explica que esta conversión es así como un nuevo nacimiento, un nacimiento de Dios. ¿Por qué un budista es un budista? Porque nace de padres budistas. El musulmán es musulmán porque nace de padres musulmanes. Y un católico es católico porque nace de padres católicos. Así también un cristiano es cristiano porque nace de Dios. Todas las demás religiones nacen del mismo padre, que es el diablo. Pero los cristianos hemos nacido de Dios. Dios inicia nuestra salvación y Él la mantiene segura por toda la eternidad. Ahora podríamos repasar y estudiar todas las diferentes objeciones que hay contra este tema o contra esta verdad, pero hoy voy a hacer algo un poco diferente y no voy a responder a las objeciones, sino que voy a explicar lo que estas objeciones están implicando en caso de ser ciertas. O sea, en otras palabras, voy a explicar lo que implicaría creer que la salvación se puede perder. Si la salvación se puede perder, es como decir que Jesús tiene ovejas que se pierden, ¿verdad? Sería lógico decirlo. Entonces significaría que Jesús, al decir estas palabras que hemos leído ahí, al decir jamás perecerán, está mintiendo. Estaría mintiendo Jesús. Eso ya es gravísimo, esa implicancia. Pero vamos a ir a un punto adicional. Si la salvación se puede perder, es como decir que ser salvo depende en última instancia del hombre y no de Dios. Es decir, que si hay algo que puedes hacer para perder tu salvación, significa que hay algo contrario a eso que tienes que hacer para no perderla. Eso es lógica. Si está en tu poder perder la salvación, también está en tu poder mantener esa salvación. Es lógico. Ahora, pensando en eso, imagínense esta escena de dos amigos creyentes, donde uno perdió su salvación, el otro no, ambos mueren, y uno va al cielo y el otro al infierno. Este escenario hipotético, imposible obviamente, pero analicemos en este escenario cuál sería la diferencia entre un creyente que llega al cielo y uno que perdió su salvación y va al infierno. En este escenario,
La diferencia entre el creyente que llega al cielo y el creyente que perdió su salvación no está en lo que Dios hizo, sino en algo que ellos hicieron. No está en algo que Dios hizo. Dios hizo lo mismo para los dos. Pero ellos hicieron decisiones diferentes. Por eso llegaron a destinos diferentes, bajo este escenario. ¿Y cómo sería la alabanza del cristiano que llegó al cielo? Gracias Dios por intentar salvarme, que bueno, intentaste lo mismo con el otro amigo, pero bueno, él no fue tan inteligente como yo, no tomó tan buenas decisiones como yo. ¿Cómo será la alabanza en el cielo? Nosotros vamos a felicitar a Dios por su intento. Felicitaciones, porque lo lograste conmigo, no con aquel. No, hermanos, esa no es la alabanza que se escuchará en el cielo. Habrá agradecimiento, así como ahora ya debe haber agradecimiento. Acompáñenme a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjense por qué debemos estar agradecidos. Dice ahí el texto: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esos mediantes ahí son los medios que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito de salvarnos. Entonces, si el fin está en el paquete, los medios también. No puedes tener poder sobre el fin y dejando a la suerte los medios para llegar a ese fin. Toda la salvación es, por lo tanto, obra de Dios y motivo de nuestro agradecimiento. Ahora, hay una implicancia adicional si decimos que la salvación se puede perder. Si eso fuera cierto, si Jesús pierde a una oveja, significaría que el Padre no escuchó la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Todo ese capítulo es una oración intercesora de Jesús al Padre. Y nada de lo que está escrito ahí, nada se podría cumplir si Jesús pierde, aunque sea una sola oveja. Y ya sé lo que van a decir algunos, pero Judas se perdió. Claro, pero Jesús no dice ahí, discúlpame porque no logré salvarlo. Hay uno ahí que no lo logré, lo intenté. No, Jesús no está diciendo eso. Judas no fue una oveja de Dios. Por eso el diablo pudo hacer con él lo que quiso. Jesús le dice en esa oración que no perdió a ni una sola oveja. Se perdió Judas porque estaba predestinado para eso. Pero Jesús no pierde a ninguna de sus ovejas. De las ovejas del Señor, dice en nuestro texto, Juan 10, nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue el texto, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermanos, ¿en quién ponemos nuestra fe? ¿Cómo es el pastor en el que confiamos? Nuestro Señor es un pastor que no sabe ni cuántas ovejas tiene. Tenemos un pastor que ni las conoce por su nombre.
Tenemos un pastor que pierde a sus ovejas y dice, bueno, no voy a romper su voluntad, dejarle que tenga, es libre, su decisión. Hermanos, eso no sería un pastor amoroso. Un pastor amoroso no deja que las ovejas se escapen. Si una se desvía del camino, va por ella, hace lo necesario y la hace volver. Eso es amor. Romper nuestra pecaminosa voluntad es amor. No es violar nuestra libertad. No, hermanos. El buen pastor es un buen pastor. Amén. Hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has salvado. Tú diste tu vida para rescatarnos. Y en tus manos, Señor, estamos seguros. No confiamos en nuestras obras. Ayúdanos a recordar eso, que nuestra salvación no depende de nuestras decisiones inteligentes o de nuestra sabiduría, sino que fuiste tú el que nos abrió los ojos, que nos hizo nacer de nuevos, para que podamos ver tu gloria, Señor, en tu Hijo. Jesús, te alabamos por eso. Y rogamos también que esta noche, cuando vayamos a compartir esta noticia con el mundo, que tu Espíritu esté obrando. Nosotros casi no vemos el resultado, el fruto que eso da, pero queremos ser obedientes y confiar en tu soberanía, Señor. Oramos que puedas salvar almas a través del Evangelio y de tu Espíritu. Para tu gloria, Señor. Amén. Amén.